Durante siglos, las pirámides han sido un símbolo de misterio y grandeza. ¿Fueron tumbas, templos o algo mucho más avanzado de lo que imaginamos? Un reciente descubrimiento podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre estas enigmáticas estructuras. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el conocimiento. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. En el año 2014, el exministro de Antigüedades de Egipto y arqueólogo Zahi Hawass fue acusado de robar antigüedades egipcias. En la lista de objetos que podrían haber sido robados por el famoso egiptólogo, el artefacto más inusual eran los antiguos cables de cobre de la pirámide de Keops, también llamada la Gran Pirámide de Giza. En efecto, es muy extraño que en una época en la que la electricidad aún no había sido descubierta, ya hubiera cables de cobre en esta pirámide. Lo que es aún más raro es que alguien haya decidido robar esos cables, como si los arqueólogos quisieran ocultar desesperadamente algo al público. Algunos historiadores no creen que la pirámide de Keops sea la tumba de un faraón egipcio. Incluso existe una teoría de que fue construida por una civilización aún más antigua. Y Elon Musk una vez hizo una declaración sensacional en su cuenta de Twitter, diciendo que, en su opinión, las pirámides fueron en realidad construidas por extraterrestres. Al mismo tiempo, se han encontrado tantas cosas extrañas en la Gran Pirámide que probablemente podrías creer cualquier cosa. Y lo más importante, ni siquiera es quién la construyó, sino qué era en realidad esta estructura. Entonces, ¿por qué la Gran Pirámide está lejos de lo que inicialmente pensamos? Se cree que la pirámide más grande del mundo fue construida en un periodo de aproximadamente 20 años. Se necesitaron más de 2 millones de bloques de piedra y diversos materiales que no solo fueron extraídos por 20,000 trabajadores en el sitio de construcción, sino también transportados por ellos desde lugares lejanos. A diferencia de otras pirámides, esta no parece realmente una tumba. Pero cuando vayas de vacaciones a Giza, una de las ciudades más populares de Egipto, el guía te asegurará lo contrario. Al mismo tiempo, muchos detalles sobre la historia de la Gran Pirámide podrían hacerte sospechar. Por ejemplo, el hecho de que la pirámide solía ser blanca. Los egiptólogos afirman que las paredes de piedra caliza blanca pulida permitían que la pirámide literalmente brillara con su belleza y magnificencia bajo el sol. Pero la parte más emocionante es que la parte superior de la estructura, llamada piramidión, estuvo una vez cubierta de oro para reflejar hermosamente los rayos del sol. Así, la pirámide era simplemente deslumbrante y mostraba que un faraón rico estaba enterrado en ella. Con el tiempo, las paredes blancas de la pirámide fueron robadas, mientras que los saqueadores se llevaron el piramidión de oro. Pero incluso en nuestra época, esta tumba sigue siendo impresionante, a pesar de que, según el guía, la Gran Pirámide ni siquiera está completamente terminada. Ahora la estructura se ha hundido un poco y su altura alcanza poco más de 130 metros. Pero antes de la construcción de la Torre Eiffel, la Gran Pirámide era considerada el edificio más alto del mundo y en aquel entonces alcanzaba la asombrosa altura de 139 metros. Eso equivale aproximadamente a 70 camellos apilados uno encima del otro. Y la pirámide pesa tanto como 10 millones de camellos. Todo esto porque los constructores usaron granito increíblemente pesado. Curiosamente, al noroeste de la pirámide se encuentra el Serapeum de Saqqara, un antiguo templo egipcio. Allí hay 20 enormes sarcófagos con hermosos adornos hechos del mismo material. Cada uno de ellos pesa tanto como 20 elefantes. Los egiptólogos creen que los sarcófagos sirvieron como ataúdes para los toros sagrados del faraón. Se suponía que debían estar en una de las salas de la Gran Pirámide, pero aparentemente no fue así. Los túneles, por lo tanto, fueron almacenados en una sala separada. Si el ganado ordinario era enterrado a una escala tan grandiosa, la tumba del gobernante de Egipto debe ser increíble. Durante el recorrido, estarás impaciente por entrar en la pirámide, examinar las inconcebibles riquezas enterradas con el faraón, tomar fotos de los antiguos artefactos y tratar de tocar la momia mientras el guía se distrae. Pero por desgracia, no verás nada de eso. El cuerpo del faraón Keops aún no ha sido encontrado. Sí, en la llamada tumba hay una gran caja de granito que los egiptólogos creen que es el sarcófago del faraón. Está ubicada en la sala llamada Cámara del Rey. Sin embargo, este bloque de piedra no se parece en absoluto a los sarcófagos de otros faraones. ¿Qué puedo decir? Es incluso peor que los ataúdes para los toros. Cuando se les pregunta dónde están el cadáver del faraón y las reliquias de la sala de enterramiento, los egiptólogos tienen otra respuesta
universal. Lo más probable es que hayan sido robados. A primera vista, no hay nada notable en la llamada tumba del faraón. Pero aquí no solo necesitas mirar, sino también escuchar. La cuestión es que en la cámara del rey se forma una acústica especial. Es muy extraño que los constructores intentaran lograr tal efecto para una sala donde un cadáver simplemente yacería durante siglos. Pero hay más. Durante el recorrido, notarás cada vez más detalles extraños. Por ejemplo, ¿por qué las pirámides tienen túneles que llevan profundamente bajo tierra? El guía no tiene respuesta a esta pregunta porque todavía hay áreas inexploradas bajo la pirámide. Sí, los científicos afirman que encontraron agua subterránea en las partes inferiores de la estructura, pero nuevamente no encontraron una explicación de por qué se decidió colocar la pirámide sobre ellas. El siguiente detalle inexplicable es el misterioso vacío encontrado dentro de la tumba. Fue descubierto mediante una radiografía de muones. En pocas palabras, se escaneó la pirámide para averiguar qué hay en su parte aún inexplorada. Los egiptólogos tienen la sugerencia de que este vacío una vez sirvió como una rampa para mover bloques durante la construcción, y cuando la tumba fue terminada, simplemente olvidaron quitarla y la rellenaron mal. Así que resulta que, por un lado, la Gran Pirámide fue construida en un período de 20 años, y por otro lado, quedaron muchas imperfecciones en ella, como si los constructores hubieran hecho todo apresuradamente. Al mismo tiempo, según los egiptólogos, los efectos inusuales dentro de la pirámide fueron creados por accidente, y algunos villanos robaron todas las reliquias importantes. Podría ser que los egiptólogos simplemente no quieren que el público sepa algo muy significativo sobre la tumba del gran faraón Keops. Si esta pirámide fuera una tumba, cada característica de la pirámide, que los egiptólogos llaman accidente o coincidencia, en realidad podría explicarse lógicamente. Sí, la gran pirámide de Keops estuvo una vez cubierta con piedra caliza blanca pulida, para que la estructura tuviera bordes lisos e impecables. Pero todo esto no era solo por razones estéticas, sino para reflejar los rayos del sol como un espejo. Esto haría posible que el interior de la pirámide estuviera completamente aislado de la luz del sol. Lo interesante es que en su interior está hecha de dolomita y granito, lo cual es un poco extraño. Después de todo, el granito es una de las piedras más duras de la tierra y su procesamiento toma 10 veces más tiempo que el de la piedra caliza abundante cerca de la pirámide. El granito fue transportado en barco desde una cantera en Asuán, ubicada a 800 kilómetros del sitio de construcción. En efecto, debes admitir que es poco probable que los egipcios se hubieran tomado tantas molestias con un material difícil de transportar y procesar solo por una simple tumba. Se supone que la elección de un material tan complejo está justificada por la presencia de cuarzo y cristales metálicos en él. Al mismo tiempo, el granito emite una pequeña cantidad de radiación y, lo más importante, es un buen conductor de piezoelectricidad, una carga que se crea mediante cristales. La dolomita, por su parte, aumenta la conductividad eléctrica, mientras que el oro en el piramidión podría haber creado un camino conductor para la energía dirigida hacia arriba. Además, la Gran Pirámide está geográficamente situada sobre un poderoso generador natural, es decir, ríos subterráneos, y el agua también es un excelente conductor de corriente. Sí, ya entendiste hacia dónde conducen estas hipótesis de los investigadores independientes. No hay cuerpo del faraón, ni artefactos, ni otros accesorios para el entierro del gobernante en la Gran Pirámide, porque no es una tumba, sino una antigua planta de energía. Además, está diseñada para generar y transmitir electricidad inalámbrica al mismo tiempo. Los sarcófagos encontrados en la pirámide y junto a ella bien podrían ser un gigantesco prototipo antiguo de las baterías modernas. Después de todo, las cajas están hechas del mismo material radiactivo que las estructuras internas de la pirámide. Y estas no son todas las cosas extrañas que indican que la tumba en realidad podría ser una planta de energía. Alrededor de la pirámide se encontró una emisión electromagnética aumentada, equivalente a la que ocurre durante una tormenta eléctrica. Se cree que su origen puede estar en las cámaras internas en la base de la estructura. En este caso, para transmitir electricidad al punto deseado, solo se necesitarían cables de cobre, supuestamente robados de la pirámide por Zahi Hawass. Parecería que todo encaja, aunque hay un pero. Los egiptólogos afirman que la pirámide quedó inconclusa, por lo que es poco probable que pudiera funcionar como una planta de energía. ¿O me equivoco? El ingeniero inglés Christopher Dunn notó grietas extrañas en los techos de algunas de las cámaras de la pirámide. Él sugiere que pudo haber ocurrido una explosión dentro del edificio. Los historiadores egipcios descartaron esta posibilidad hasta hace poco, pero recientemente incluso ellos han comenzado a hablar sobre un posible cataclismo
antiguo, como un terremoto que dañó la pirámide. Pero fíjate, no se encontraron daños en la cámara debajo de la pirámide, que supuestamente estaba más cerca del epicentro del terremoto. Sin embargo, las paredes en la cámara del rey parecen ser convexas y se pueden ver grietas entre ellas y el suelo. Esto puede indicar que las paredes fueron afectadas por una explosión dentro de la pirámide, y el llamado sarcófago del faraón hoy tiene un color marrón chocolate, y no el tono rosa original del granito de Asuán del que fue hecho. El cambio de color podría haber sido causado por un calor extremo. Resulta que, hace muchos años, un poderoso impulso de energía pudo haber ocurrido en la cámara, provocando una explosión. Algunos científicos creen que la acústica especial en la cámara del rey tampoco es un accidente. El hecho es que se puede usar para transmitir energía a largas distancias. Para esto, se puede utilizar la conversión de energía acústica en energía cinética. Imagina a un cantante de ópera que rompe un vaso con su voz. La frecuencia de las ondas sonoras del cantante coincide con la frecuencia de resonancia del vaso y la energía acústica se convierte en energía cinética. De este modo, la transmisión inalámbrica de electricidad podría haberse realizado incluso a través de materiales sólidos y a grandes distancias. Y este secreto de la Gran Pirámide podría haber sido revelado por un físico famoso. A finales del siglo XIX, el ingeniero serbio-estadounidense Nikola Tesla afirmó que podía usar el planeta mismo con sus dos polos como un gigantesco generador eléctrico de energía ilimitada. En el año 1905, esta noticia divirtió a toda la comunidad científica, comunidad de físicos. Los descubrimientos de Tesla iban en contra del conocimiento de esa época, pero eso no lo detuvo en absoluto. Como la siguiente fuente de electricidad infinita, comenzó a considerar la ionosfera, la capa superior de la atmósfera del planeta. Los científicos creen que literalmente chispea con electricidad que podría ser fácilmente interceptada. Solo quedaba una pequeña cuestión: construir una estación apropiada y demostrarle a todos que tenía razón. Así comenzó a trabajar en la pirámide electromagnética de Tesla, que fue llamada la Torre Wardenclyffe. Su torre tenía una forma casi piramidal. Nikola Tesla estaba enormemente fascinado por la Gran Pirámide de Keops. El hecho es que la pirámide está perfectamente orientada a los puntos cardinales, desviándose solo por 3 minutos angulares. Para que entiendas cuán meticulosa es esta alineación, vale la pena mencionar el Observatorio de París. Esta es la estructura más precisa hoy en día, orientada al norte, y se desvía del norte verdadero por 6 minutos angulares. Esto es asombroso porque los antiguos egipcios ni siquiera tenían brújulas. Esta pregunta también tiene algunas suposiciones. En Egipto se encontraron misteriosos obeliscos. Gigantescas piedras altas, como las propias pirámides, estaban hechas de granito, y gracias a las piedras de cuarzo en la parte superior, los obeliscos podrían haber actuado como receptores. En total, los egipcios crearon 28 obeliscos, pero por alguna razón se encontraron piedras similares en Estambul, Roma, Londres, París y Nueva York. Resulta que, en el año 2600 a.C., la Gran Pirámide bien podría haber funcionado como una poderosa planta de energía inalámbrica, y su secreto pudo haber sido revelado por Tesla un siglo antes de que los científicos modernos apenas comenzaran a hablar sobre ello. Lo único es que el proyecto de la torre del físico más brillante fracasó. Para lograr el mismo potencial eléctrico que, según Tesla, tenía la Gran Pirámide de Keops, el ingeniero necesitaba repetir su estructura con la mayor precisión posible. Desafortunadamente, Tesla no tenía 20,000 trabajadores ni una cantidad considerable de dinero para pagar la mano de obra y comprar los materiales necesarios. Esto y una serie de otras razones obstaculizaron el trabajo del científico. Pero no es la coincidencia más impactante. Cuando los científicos midieron el perímetro principal de la pirámide y su altura, al escalar esas cifras, obtuvieron una proporción de 1 a 43,200. ¿Y qué tiene de especial esto? El hecho de que si multiplicamos la altura de la pirámide por este número, obtenemos el radio polar de nuestro planeta. Lo más probable es que una precisión tan alta tampoco se haya logrado accidentalmente. Debido a su estructura, tamaño y ubicación, la pirámide pudo resonar a una frecuencia de 8.1 hercios. Y según Tesla, nuestro planeta hacía lo mismo. Después de muchos cálculos y descubrimientos, Tesla eligió la ubicación para la estación. Siguiendo las leyes con las que fue construida la Gran Pirámide, se guió por la relación de la órbita elíptica del planeta y el ecuador. También era importante que hubiera corrientes subterráneas bajo la torre, como en el caso de la Gran Pirámide. Encontró un lugar similar en la costa este de Colorado Springs, donde comenzó a construir su estación experimental. Al igual que la pirámide, utilizó
utilizaba cables de cobre y en la parte superior había una bobina de metal que permitía crear un campo magnético de corto alcance. Al mismo tiempo, la electricidad de la estación no se transmitiría a través de cables, sino en forma de ondas, como el Wi-Fi moderno. En pocas palabras, Tesla quería crear algo similar a un transformador que funcionara con una capa conductora en la forma de la Tierra en la ionosfera. Pero incluso si asumimos que la Gran Pirámide de Keops hacía lo mismo, ¿a dónde enviaba su electricidad? Y los patrocinadores se cansaron de esperar el prometido avance en la ciencia. Por lo tanto, el patrocinio se detuvo y el proyecto fue cerrado. Pero, ¿y si Tesla realmente hubiera tenido éxito? Entonces, nuestros antepasados en el siglo XIX habrían conducido automóviles eléctricos sin ningún problema. Y Elon Musk no se habría hecho rico con los autos Tesla antes que el propio Tesla. Además, los automóviles eléctricos modernos están lejos de ser perfectos, son costosos y requieren mucho tiempo para cargarse. Y hoy en día solo hay unas pocas estaciones de carga rápida. Los científicos no han descifrado el secreto de la torre de Tesla, por lo que están atormentados con el desarrollo de carreteras hechas de concreto magnetizado para que los vehículos eléctricos puedan cargarse mientras conducen, pero hasta ahora sin éxito. Aunque Tesla quería hacer su creación pública, sus patrocinadores estaban preocupados por cómo evitar que las personas robaran energía. Para ello, Tesla planeaba crear frecuencias de onda que llegarían en una secuencia codificada. En otras palabras, el receptor debía conocer el código para sincronizar su resonador y recibir una señal, tal como sucede con la contraseña en tu router. Además, Tesla afirmaba que con la ayuda de su invento, las personas podrían transmitir señales de voz, artículos de periódico e incluso fotos a largas distancias. Esto significa que Tesla podría haber estado cerca de crear un prototipo del Internet de hoy. Entonces, ya en la década de 1930, la actriz de Hollywood Sari Maritza no habría protagonizado películas en blanco y negro. En su lugar, haría transmisiones en vivo para sus fanáticos adinerados, mientras que el artista Grant Wood probablemente crearía pinturas con inteligencia artificial en lugar de usar pintura y lienzo. Si el plan de Nikola Tesla hubiera funcionado, nos habríamos deshecho de muchos cargadores y cables para siempre. Pero si en la época de Tesla la gente ya conocía la electricidad, es mucho más interesante descubrir cómo se pudo haber usado una planta de energía inalámbrica en el antiguo Egipto. Sí, durante las excavaciones e investigaciones de las pirámides egipcias, los arqueólogos no encontraron ningún dispositivo antiguo que pudiera necesitar electricidad, pero encontraron jeroglíficos bastante extraños en el templo de Hathor, ubicado en la ciudad egipcia de Dendera. Algunos ven en este dibujo un análogo de una bombilla moderna. Si es así, resulta que los egipcios usaban electricidad ya en el año 2250 a.C. Quizás incluso fue la tecnología eléctrica la que ayudó a los egipcios a construir estructuras a gran escala sin un agotador trabajo humano. Supongamos que la destrucción de la estación egipcia antigua en forma de pirámide nunca ocurrió. Entonces, no consideraríamos a Luxemburgo como el país más rico, mientras que el país que más vende electricidad no sería Canadá. Los países más avanzados, junto con Egipto, serían Turquía, Italia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Después de todo, allí se encontraron antiguos obeliscos de granito, lo que significa que las comunicaciones inalámbricas habrían aparecido allí en primer lugar. Sí, así es como se verían ahora las torres de radio. Quizás, en lugar del Palacio de Potala, la torre inclinada de Pisa y la torre Eiffel, ahora se alzarían pirámides. Después de todo, Italia, India y China son ricas en granito, y estos países bien podrían haber construido las mismas plantas de energía que en el antiguo Egipto. Suena increíble. ¿Qué crees que realmente es la Gran Pirámide de Keops? Escribe tus pensamientos en los comentarios, pero mejor no pagues $20 a un guía turístico en Guiza esperando encontrar la respuesta correcta. Las pirámides siguen guardando secretos que desafían nuestra comprensión, y este descubrimiento es solo una pieza más en el rompecabezas de la historia. ¿Qué otros misterios estarán esperando ser revelados? Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.